Universidad Técnica Particular de Loja. Decide ser más. Bienvenidos a esta tutoría donde revisaremos algunos temas de la álgebra booleana. Voy a realizar algunos ejercicios en el pizarrón, así que por favor acompáñenme. Indicaremos que hay dos formas en que se pueden representar todas las expresiones booleanas. Una es la forma normal conjuntiva, y otra es la forma normal disyuntiva. Recordábamos que en lógica de predicados la conjunción estaba representada por el símbolo de la i, que era como un sombrerito, y la disyuntiva con este símbolo. Ahora, si nosotros trabajamos con álgebra booleana, la conjunción está representada por la multiplicación y la disyunción está representada por la suma. Entonces, una forma normal conjuntiva estará formada por productos de algunos términos, y estos términos van a ser sumas. Entonces quedaría x más y, que podría ser un término, por x' más y por x más y'. Entonces miren, una función algebraica puede estar representada o está representada en forma normal conjuntiva cuando nosotros tenemos productos de unos términos, y estos términos son sumas. La forma normal disyuntiva representa a las funciones algebraicas como sumas de productos, es decir, una suma de términos, y estos términos van a ser unos productos. Por ejemplo, xy más x'y más x, y. La forma normal conjuntiva completa deberá estar formada por todos los términos. En este caso, digamos, nos faltaría uno más. Estamos trabajando simplemente con dos variables. Entonces tendríamos otro último término que sería x más prima más y'. Y esta forma normal conjuntiva completa es igual a 0. La forma normal disyuntiva completa, aquí nos faltaría sumarle x prima y y'. Y este es igual a 1. Entonces, una vez conociendo estas dos formas que nosotros podemos expresar todas las expresiones booleanas, vamos a pasar a simplificar las expresiones utilizando dos métodos. Uno son los mapas de Karnaugh y otros son a través de las leyes de la álgebra booleana. Las leyes de la álgebra booleana son muy parecidas a las leyes de equivalencia que estudiamos en el primer bimestre, referente, digamos, a las leyes de equivalencia de la lógica proposicional. Pues igualmente en el libro, en la guía, hay un listado de estas leyes de la álgebra booleana que es necesario que ustedes las revisen. Por ejemplo, teníamos las leyes del complemento, las leyes de Morgan, las asociativas, las distributivas, las de doble negación. Son muy parecidas a las que ya estudiamos. Entonces, por ejemplo, partamos de esta expresión. Tenemos x prima y prima z prima más x prima y prima z más x y z más x y prima z prima. Comenzamos, y así nos dan esta expresión. Nosotros podríamos, una forma bastante sencilla de poder simplificar una expresión booleana es utilizar los mapas de Karnaugh.
Pues en estos mapas de Karnaugh nosotros vamos a tener 2 a la n cuadros. Entonces, donde n significa, nos indica el número de variables que están formando parte de esta expresión. Entonces, miren, aquí teníamos 3 variables, x, y y z. Entonces, tendríamos 2 al cubo igual a 8 cuadros que van a estar formando este mapa de Karnaugh. Ahora, la forma en que distribuimos, o la forma en que dibujamos nosotros el mapa de Karnaugh, podría ser de la siguiente manera. Recuerden, serían 8 cuadros. Entonces, miren, aquí tenemos 2, 4, 6 y 8. Vamos a ubicar como filas, tendríamos x', x. Y en las columnas ubicaríamos las variables que nos faltan. Serían y z, ¿no es cierto? Y, z, y, z, y, z. Ahora, aquí es importante mantener el orden en cómo nosotros estamos distribuyendo estas variables. Es decir, por ejemplo, para la primera columna ubicaría y', z'. Para la segunda sería y', z. En la tercera quedaría y, z, y en la cuarta y, z'. Recuerden, es bastante importante mantener este orden. Miren, si ustedes se dan cuenta, digamos, a lo que yo voy recorriendo, digamos, de izquierda a derecha, todas las columnas de este mapa, solo una de las variables es la que está alterando su valor. Por ejemplo, aquí tengo y', z', aquí se mantiene y' y se cambia z. Esta segunda, con respecto a la tercera columna, cambian las y's y se mantienen constantes las z's. La tercera, con respecto a la cuarta, se mantiene y cambia z, mire, de z a z'. En otros libros, digamos, otros autores, igual pueden representar x y ponen a un lado, digamos, sería con el valor 0 y aquí con el valor 1. Entonces aquí tendríamos 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 10. Ahora, ¿cómo representamos la expresión booleana en el mapa de Karnaugh? Vamos a ubicar un número 1 en el lugar en donde se encuentre este primer término de la expresión. Entonces, miren, tenemos x', buscamos dónde está x', sería en la primera fila. Y luego nos ubicamos buscando en la parte superior donde se encuentra y', z'. Entonces, x', y', z' y ubico el número 1. La segunda es x', estoy en esta fila. Luego busco y', z. Y' se encuentra aquí, y ubico un 1. La tercera, x', y z. X', y z se encuentra aquí. Y la tercera sería x, y', z. X está aquí, y', z' se encuentra aquí. Ahí simplemente tengo expresado esta función booleana en el mapa de Karnaugh. Ahora, para poder simplificar, nosotros necesitamos identificar cuáles son las adyacencias. Pueden haber adyacencias horizontales o adyacencias verticales. Las adyacencias son grupos de celdas, es decir, las celdas que tienen como valor un número 1. Ahora, no podemos agrupar cualquier número de celdas. Por ejemplo, no podría formar una adyacencia agrupando estos 3 unos, sino que se agrupan grupos de, podría ser 1, 2, 4, 8, 16, 32, etcétera, grupos o números de celda. Entonces, por ejemplo, aquí podría agrupar formar una adyacencia vertical con estos 2 unos. Y luego también podría formar una adyacencia con estos 2 unos que tengo aquí. ¿Sí? Como les repito, es importante saber que no puedo agrupar cualquier número de unos. Solo podría agrupar grupos de 1, de 2, 4, 8, 16. Es decir, con base 2. ¿Sí? Por ejemplo,
2 a la 0 me va a dar 1, 2 a la 1 me va a dar 2, 2 al cuadrado me va a dar 4, 2 al cubo 8, 2 a la cuarta 16, 2 a la quinta 32. Grupos de unos o celdas, tanto horizontalmente como verticalmente. Entonces, una vez que ya tengo identificadas las adyacencias, yo por cada adyacencia ya puedo simplificar. Entonces, miren, tomo esta adyacencia de aquí y esta de aquí me representa, tomaría las variables que se mantienen constantes. Por ejemplo, aquí vemos que la x cambia de x' a x, está variando. Pero veo que la y' y la z' se mantienen constantes en estos dos cuadros. Entonces, la simplificación para esta adyacencia sería y', z', más la simplificación que tengo mediante esta adyacencia. Igualmente, busco las variables que se mantienen constantes. Sería en este caso x' y cambia aquí y' a y y se mantiene constante la z. Entonces, miren, aquí ya he encontrado yo la simplificación para toda esta expresión booleana. Sí, esta expresión booleana ha sido equivalente a tener y', z' más x', z. Ahora, esta misma expresión podría yo simplificarla utilizando las leyes del álgebra booleana. Entonces, vamos a ver si tenemos el mismo resultado. Siempre para, digamos, partir podríamos utilizar, recuerden, las leyes conmutativas o asociativas. Entonces es importante, digamos, agrupar los términos que tengan el mayor número de variables iguales. Por ejemplo, yo podría agrupar este primer término con el último, porque se mantiene constante la y' y la z'. Miren, lo único que cambia sería aquí x. También si analizo entre el segundo y el tercer término, se mantiene, mire, x' igual y z también igual. Entonces yo voy a valerme de las leyes conmutativas y asociativas para poder agrupar x', y', z' más x, y', z' más x', y', z más x' y z. Entonces, miren, he agrupado esta en este término y luego este término con este, ¿sí? Una vez que tienen ustedes identificado, podemos valernos, por ejemplo, de las leyes distributivas. Entonces, yo podría distribuir y', z' con respecto a x' más x. Miren, si ustedes vuelven a distribuir nuevamente, tendría x', y', z', que ese es el primer término, más x, y', z'. Recuerden que, miren, es bastante importante que ustedes repasen todas las leyes del álgebra booleana y que las dominen, por supuesto, para poder, digamos, ir directamente a trabajar este tipo de simplificación. Entonces aquí nuevamente podría utilizar la ley distributiva y distribuyo x', z con respecto a y' más y. Entonces si yo distribuyo nuevamente tendría x', y', z más x', y, z, que son los términos que tenemos acá arriba. Es importante también que ustedes vayan ubicando hacia un lado cuáles son las leyes que están utilizando. Por ejemplo, aquí utilicé la ley asociativa y también la ley conmutativa. Ahora, en esta línea he utilizado la ley distributiva. La ley del complemento me permite decir que y', z', que x' más x es igual a 1. Igualmente, y' más y va a ser igual a 1.
Entonces aquí tendría 1 más x' z por 1, por la ley del complemento. Ahora aquí yo podría multiplicar y' z' por 1 y esto me da resultado y' z'. Igualmente x' z por las leyes de la multiplicación o el producto lógico. Miren, hemos tenido la misma respuesta que utilizando los mapas de Karnaugh. Realicemos otro ejercicio. X', y' z' más x, y' z' más x', y z' más x, y z' más x, y z. Ahora nosotros estamos trabajando con 3 variables, es decir, vamos a tener 2 al cubo es igual a 8 cuadros que van a formar parte del mapa de Karnaugh. Entonces dibujémoslo. Entonces tendríamos aquí x', x, y z, y z, y z y y z' en ese orden, 0, 0, 1, 0, 1, 1 y 1, 0. El segundo que tenemos que hacer es ubicar cada uno de estos términos en el mapa. Entonces tendríamos x', y' z, x', y' z, coloco el 1, x, y' z', x, y' z', x', y z', se encuentra aquí, x, y, z, z', x, y, z', y x, y, z, estaría ubicado aquí. Una vez que ubicamos los unos por cada uno de los términos de la expresión booleana, tenemos que pasar a encontrar las adyacencias, tanto horizontales como verticales. Entonces, miren, una adyacencia podríamos encontrarla en todas estas, en las esquinas. ¿Sí? Está formando, mire, grupos, un solo grupo de 4 términos. Y también otra adyacencia la tenemos en la parte inferior. Yo puedo volver a utilizar, digamos, un 1 que ya ha sido o está formando parte de otra adyacencia. Entonces, una vez encontradas estas dos adyacencias, nosotros por cada una de ellas vamos a encontrar la expresión simplificada. Entonces, miren, con este grupo que está formado por los unos que están en las esquinas, tenemos que ver cuál es la variable o las variables que se mantienen constantes. Por ejemplo, aquí x' y x cambian, ¿no es cierto? También tenemos que y' y y están cambiando. Se mantiene constante la z para estos 4 términos. Entonces, miren, en esta adyacencia tendríamos z'. Y para la adyacencia que está formado por estos 2 términos que están en la parte inferior, igualmente, la variable que se mantiene constante es x y también y. Aquí tenemos ya, a través de los mapas de Karnaugh, encontramos la expresión simplificada, z' más xy. Ahora, esta misma expresión nosotros deberíamos encontrarla a través de las leyes del álgebra booleana. Ustedes pueden encontrar en la guía didáctica y también en la documentación que se encuentra en el EVA
algunos de estos ejercicios donde nos indica cómo formar las adyacencias. Es importante que ustedes revisen el EVA y vean todos los anuncios que se les indica ahí. Incluso hay ejercicios resueltos y páginas de internet que ustedes puedan revisar. Entonces, igualmente, partiendo de esta expresión inicial, nosotros podríamos agrupar los términos que mantengan el mayor número de variables comunes. Entonces, miren, podemos ver que en los 4 primeros términos la variable común es z. Miren, aquí tenemos z', aquí tenemos z', z' y z'. Entonces podríamos distribuir z' con respecto a x', y', con respecto a x, y', a x', y a x, y. Sumo el último término que me queda solo, y es aquí he utilizado la ley distributiva. Ahora, internamente también yo podría distribuir. Por ejemplo, podría unir x', y' con x', y utilizar la distributiva de x' con respecto a y', y y. El segundo, con este cuarto término, lo distribuyo a x con respecto a y' más y más x, y, z. Miren, he utilizado hasta el momento solo la propiedad distributiva. Ahora, utilizando la ley del complemento, aquí tenemos y' más y más y, esto es igual a 1. Entonces, z' multiplica x' por 1 más x por 1 más x, y, z. He utilizado la ley del complemento para decir que y' más y es equivalente a 1. Por la ley de la multiplicación sabemos que x' por 1 es x' más x por 1 sería x. ¿Sí? La ley de la multiplicación. Ahora, nuevamente aquí podemos utilizar la ley del complemento y nos quedaría 1. 1 multiplicado por z' es igual a 1. A z', perdón. Más x, y, z. Bien, voy a borrar lo que tengo arriba para seguir trabajando con esta z' más x, y, z. Entonces aquí z' más x, y, z, ¿no? Yo podría igualmente utilizar la ley distributiva para distribuir z' con respecto a x, y a z. Esto lo trabajo como si fuera un solo término. Entonces quedaría z' más x, y por z' más z. Miren, nuevamente estoy utilizando la ley distributiva. Aquí tengo con respecto a la suma. Entonces, z' más x, y por z' más z. Aquí es como si yo tuviera, para que ustedes puedan entender lo que estoy haciendo, estoy distribuyendo con respecto a esto. Aquí igual tengo la multiplicación y esto lo estoy tomando como si fuera un solo término. Yo puedo tener a más b por c, ¿no es cierto? Y esto era equivalente a decir a más b por a más c. ¿Sí? Esa es la ley distributiva. Ahora, lo único que yo he hecho es este b, tomarlo como si fuera el x y el y unidos. ¿Sí? Por, en este caso z sería el c, y distribuyo tal y como se encuentra aquí. Z' más xy por z' más z. Entonces, igualmente, miren, aquí hemos utilizado bastante lo que es la ley distributiva. Quedaría z' más xy, ¿sí? Z' más z es igual a 1 por la ley del complemento. Multiplicado por z' más xy, quedaría z' más xy.
¿sí? Y he llegado a la misma expresión simplificada que cuando utilicé los mapas de Karnaugh. Vamos con otro ejercicio donde ya utilizamos 4 variables. Tengo A, B, C y D. A', B', C', D', más A', B, C', D', más A, B, C, D, más A, B', C, D, más A, B', C, D'. Tengo 5 términos, estoy trabajando con 4 variables, entonces tendría 2 a la cuarta igual a 16 cuadros, ¿sí? Entonces, si son 16 cuadros, dibujo el mapa. Voy a ubicar las variables. Aquí voy a trabajar con las filas, con AB. Estaría distribuido A', B', A'B, AB y A, B'. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Aquí trabajaría con C y con D. C', D', C', D, C, D y C, D'. Ahora si ubico los unos por cada uno de estos términos. Entonces primero dice A', B', C', D. A', B', C', D. Ubico el número 1. A'B se encuentra en la segunda fila. C', D'. Estaría aquí. AB, CD. AB, CD. AB', CD. Estaría aquí ubicado. Y AB', CD'. Estaría aquí. Igualmente, ahora sí, necesito identificar cada una de las adyacencias. Tendría una adyacencia aquí. Aquí otra adyacencia. Y esta sería una tercera adyacencia. Entonces, por cada una de ellas identifico cuál es la simplificación. Veo cuáles son las variables que se mantienen constantes. Aquí en este caso sería A', C', D'. A', C', D'. Más, en esta se mantiene constante la A, la C y la D. Y más, en esta adyacencia se mantiene constante A, B' y C. Y hemos encontrado la expresión simplificada para esa función booleana. Entonces miren, es bastante sencillo, miren, trabajar con lo que son los mapas de Karnaugh. Tal vez un poco más complejos sean utilizar las leyes, pero yo siempre les recomiendo, digamos, si se hace complejo, pues primero utilicemos los mapas de Karnaugh y de ahí podríamos partir, digamos, para encontrar la misma expresión simplificada.
Entonces tendríamos que encontrar ahora a través de las leyes A', C' D' más A, C, D más A, B', C. Entonces igualmente es importante poder reconocer cuáles son las expresiones que podríamos agrupar. Por ejemplo, la primera y la segunda está A', C', D'. Podríamos agrupar estos. Estoy trabajando con esta y esta expresión. Entonces sería A', C', D' para poderla distribuir con respecto a B' más B. Aquí también tenemos entre la tercera y la cuarta, se mantiene constante, miren, A, se mantiene constante la C y la D. Entonces la podría distribuir con respecto a B más B'. Recuerden que hay una ley en que por tautología yo puedo decir que A más A es igual a o A por A es igual a A. Entonces miren, esto nos permite que teniendo una expresión poder, digamos, volver a dos, que son las mismas, ¿sí? Aquí tengo una expresión y yo regreso a dos. Entonces miren, yo puedo utilizar esta ley para poder decir y unir que A, B', C, D es igual a B', C, D más A, B', C, D. Es decir, estoy repitiendo dos veces la misma expresión. Entonces miren, la primera la estoy utilizando para formar parte, digamos, de esta ley distributiva. Y podría repetir nuevamente para poderla trabajar con esta última. Miren, aquí tendría A, B' y C que se mantienen constantes en las dos expresiones. Entonces tengo A, B', C y la distribuyo con respecto a D más D'. Entonces miren, he utilizado ahí una tautología. Nosotros en lógica hemos conocido como la ley de la idempotencia. Entonces recuerden nuevamente, esto de aquí yo la he repetido dos veces, una para distribuirla con respecto a este tercer término y otra para distribuirla con respecto a este último término. Una vez que tenemos todo eso, podemos aplicar las leyes del complemento y decir que B' más B es igual a 1, B más B' igual a 1 y D más D' igual a 1. Entonces tengo A', C', D' multiplicado por 1 más A, CD que está multiplicado por 1 y más A, B', C que está multiplicado por 1. Ahora por la ley de la multiplicación tenemos que esto es igual a A', C', D' más A, CD más A, B', C. Bien, y tenemos ya la expresión simplificada. Bien, esto es todo con respecto a lo que es el capítulo de la álgebra booleana. Les vuelvo a repetir que es importante que ustedes repasen en sus casas primeramente todas las leyes de la álgebra booleana y luego sí puedan realizar esta simplificación. Muchas gracias.